decía, muchísimas gracias a Vidrio Andino, a la Sociedad Colombiana de Arquitectos. A continuación procedo a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman que pueda verse y escucharse sin ningún contratiempo. Sí, señor, ya está en línea. Perfecto. Bien, se me ha invitado para que comparta cuál es nuestra visión desde la academia, en concreto desde la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad del Norte, ubicada aquí en la ciudad de Barranquilla, y que, bueno, atiende a una población de más de 15.000 personas en toda la región Caribe. Me gustaría abrir mi presentación con esta postal de Navidad que envió la NASA a finales del año 2017, y es una fotografía satelital que ilustra cómo la franja cálida del planeta se ha extendido hacia las latitudes medias. Esto evidentemente es un llamado de alerta frente al gran problema que todos conocemos, denominado calentamiento global. Es el problema que nos vamos a encontrar una vez que salgamos de esta difícil situación de emergencia sanitaria, y que obviamente es impostergable y que no podremos solucionar con una cuarentena. Es el escenario que nosotros hemos utilizado en los últimos años para plantearnos una serie de reflexiones en las cuales hemos venido trabajando desde la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad del Norte. Obviamente nosotros habitamos en la región Caribe, es la región tropical. Nuestro clima es el clima más complejo de todos, es el menos estudiado, donde existen más oquedades de conocimiento, más vacíos. Es el clima cálido húmedo, evidentemente. Nosotros vemos cómo se exacerban todos estos fenómenos al interior de nuestro territorio, y nos toca, bueno, casi que obligatoriamente reflexionar en cómo solucionarlos desde nuestro quehacer arquitectónico, urbanístico y obviamente desde el diseño. El primer punto con el cual yo quisiera compartirles nuestras reflexiones, en específico los profesores que nos dedicamos a estos temas relacionados con el ámbito medioambiental, el bienestar, el confort, etc., es el de la comprensión del territorio. Más adelante hablaré de la adaptación de las viviendas al difícil territorio de la región Caribe. Y por último, remataré mi intervención dando a conocer los proyectos de investigación con los cuales pretendemos materializar estas búsquedas. La comprensión del territorio. A partir del entendimiento de nuestra accidentalidad geográfica y de nuestra fenomenología física asociada a esa accidentalidad que posee nuestro territorio. Quisiera comenzar con esta imagen, que es en la zona de confluencia intertropical. Muchas veces este aspecto olvidado o postergado, yo diría que es uno de los aspectos climáticos que más influyen en nuestro clima a nivel continental, es decir, para toda la región de la latitud baja en general. Es un manto nuboso que tiene 8 kilómetros de altura, que se sitúa sobre la línea del Ecuador, que es aquella línea que separa el globo terráqueo en dos partes, ¿no? El hemisferio norte y el hemisferio sur. Este manto nuboso prácticamente determina todo en nuestro territorio. Cuando se desplaza hacia el hemisferio norte, impide que los vientos alisios del norte ingresen a nuestro territorio. Hablo de la región Caribe ahora, ¿no? Y cuando se desplaza hacia el hemisferio sur, permite que dichos vientos ingresen al territorio. Obviamente mitigando el impacto brutal que tiene la radiación solar sobre nuestro clima y la humedad relativa, ¿verdad? Y todos los fenómenos subsiguientes o que se desprenden de estos últimos. Entender este fenómeno es clave para nosotros, ¿verdad? Los que habitamos en la región Caribe. Aquí está la región Caribe, es un conjunto pequeño dentro del ámbito nacional, pero extenso en complejidades. Nosotros tenemos muchísimos accidentes geográficos en tan poco territorio que determinan microclimas diametralmente opuestos, como por ejemplo el desierto de La Guajira, por donde ingresan los vientos alisios del sur, que más adelante colisionan con la Sierra Nevada de Santa Marta. Verdadero sistema regulador del clima en nuestra región. Si no existiese este accidente geográfico tan importante, todo ese desierto incluso podría llegar hasta Panamá. Luego tenemos el Valle del Cesar, que es otra región microclimática que se origina a partir de la interacción de esos vientos cuando hace colisión con esos dos sistemas montañosos que conforman ese valle, la serranía del Perijá hacia Venezuela y la Sierra Nevada de Santa Marta hacia el Océano Atlántico. Allí los vientos se encajonan, se genera un túnel de viento de escala monumental, ¿verdad? Que hace
que aquel valle sea muy fértil por cuanto los vientos colisionan con esas estribaciones y precipitan en el territorio, generando una vegetación abundante, exuberante y muy rica, ¿verdad? Para todas las actividades agrícolas de nuestra región. Luego tenemos el litoral Caribe, ¿verdad? Al contrario que el Valle del Cesar, es una región seca, ¿verdad? Desecada por los vientos, vientos que ingresan directamente desde el océano cargados de humedad, pero que no colisionan contra ninguna ondulación en el territorio y que allá en las estribaciones de la cordillera central generan abundantes lluvias. Por otra parte, el efecto sombra de sotavento que genera la Sierra Nevada de Santa Marta en interacción con los vientos alisios del norte, los cuales hacen que se genere una gran sombra de viento en la zona oriental de la ciudad de Barranquilla, ¿verdad? Algo similar sucede con Cartagena, que se encuentra en la misma región microclimática, el litoral Caribe. Y más hacia el sur nos encontramos con la depresión Momposina, el Golfo de Morrosquillo, los Montes de María, donde tenemos una microclimatología completamente distinta por cuanto la forma del territorio genera una deflexión en los vientos, con lo cual la componente de ingreso de estos al territorio cambia de sentido. Y allí, en esa zona, es en la única región de la costa norte de Colombia por donde los vientos ingresan por el suroeste, ¿verdad? A diferencia del resto de zonas por donde ingresan por el noreste. Bien, comprender este conjunto de elementos, entender estas claves, nos va a ayudar a diseñar, a proponer edificaciones más asertivas. Y lo que sucede a día de hoy es que precisamente en muchas regiones no estamos haciendo este ejercicio. Y estamos, por el contrario, importando soluciones de otras latitudes que no tienen nada que ver con nuestra realidad climática, con los fenómenos físico-atmosféricos asociados a esos accidentes geográficos que caracterizan nuestra región. El propósito de nosotros, desde la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad del Norte, es precisamente comprender nuestro territorio, para de esta forma generar una masa crítica de profesionales que se especialicen en resolver de forma asertiva los edificios en nuestro difícil clima. Esta es la ciudad de Barranquilla, como ya mencionaba anteriormente, con unos vientos muy importantes al lado de un imponente océano y de un imponente río, con todo lo que ello conlleva en materia de humedad, en materia de evaporación, en materia de aumento en la sensación de calor, etc. Nuestras predominancias radican en la radiación solar y en el viento, ¿verdad? Tenemos unos vientos alisios que soplan de manera recia durante 4 meses del año, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con nuestra ciudad? ¿Cómo estamos planificándola? Bueno, aquí vemos una fotografía del impresionante progreso que ha experimentado nuestra magnífica ciudad en los últimos años, pero vemos cosas muy curiosas, como por ejemplo el 80% de las edificaciones altas en la ciudad, en el sector de la vivienda y vivienda de estrato alto, además, se está construyendo con una envolvente basada en un material altamente eficiente, dijéramos muy ecoeficiente, pero en el clima templado, ¿verdad? Es el ladrillo vitrificado o ladrillo bogotano. Como su nombre lo indica, es un material del altiplano cundiboyacense. Bueno, en nuestro clima este material ya no es altamente eficiente, sino por el contrario, es completamente desasertivo. Bueno, ¿qué sucede, verdad? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué estamos construyendo de esta manera? ¿Por qué estamos edificando con materiales que tienen poco que ver con lo que caracteriza nuestro territorio? Esa es, dijéramos, una de las preguntas que nos motiva a trabajar, a investigar en nuestra escuela y a transmitir estas preguntas, estas interrogantes a nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, como consecuencia de lo anterior, podemos encontrarnos que dentro de muy poco no podamos ver la posibilidad de que tengamos circulación de viento y que, por tanto, el aspecto de la ventilación tan necesario, tan importante en nuestra región, se vea disminuido. Bien, ¿qué podemos hacer entonces para poder mitigar o para poder contrarrestar esta tendencia que existe en gran parte impulsada por el bombardeo mediático, por los procesos de transculturización a los que nos vemos sometidos a diario, ¿verdad? Gracias a la disrupción que en los últimos años ha introducido toda la tecnología digital, en fin. Y
la principal herramienta que podemos nosotros aplicar o poner en marcha para poder, como decía anteriormente, contrarrestar esta avalancha y evitar esta serie de prácticas erráticas sería practicar un ejercicio o intentar practicar un ejercicio de adaptar las edificaciones, en específico las viviendas, que es el tema que nos toca el día de hoy, al territorio. En nuestro caso, al difícil territorio de la región Caribe. Bien, esa adaptación tendríamos que plantearla en términos de tres elementos importantes, como son la radiación solar, la inercia térmica y la ventilación natural. La radiación solar, tengamos en cuenta que nosotros en la latitud baja tenemos una incidencia casi que perpendicular a la radiación solar sobre los planos horizontales, con lo cual nosotros en realidad recibimos más radiación que otras zonas climáticas del planeta. La inercia térmica, muy importante en nuestra región climática, por cuanto esa radiación intentará cargar los paramentos que tengan alta inercia térmica, es decir, alta capacidad de absorber la energía, almacenarla, retenerla y luego liberarla lentamente al medio ambiente interior y exterior. Y la ventilación, porque es el único mecanismo eficaz del cual podemos disponer para eliminar la humedad relativa del ambiente. Como ya decía, nos encontramos al borde de un océano y al borde de un gran río, ¿verdad? Y para disipar, evidentemente, la radiación. Si observamos esta secuencia de fotografías que vamos a mostrar a continuación, podemos ver distintas tipologías de vivienda emplazadas en diferentes zonas de la región Caribe. Y en ellas podemos ver cómo podemos encontrar en la ancestralidad, en las construcciones vernaculares, las claves, el ADN de cómo podemos proseguir nuestro camino en búsqueda de una adaptación asertiva de nuestras construcciones al difícil clima de la región Caribe. Y de esta manera poder conseguir un bienestar, un confort de sus usuarios. Esta es una fotografía tomada por el arquitecto Jaime Palmera Pineda, corresponde a una casa del viejo Valledupar. Recordemos que Valledupar es uno de los asentamientos más antiguos que hay en la región Caribe. Está próximo a cumplir 500 años de haber sido fundada. Y esta es una vivienda construida en bahareque, la técnica de construcción en tierra más adaptada al clima de la región Caribe, al clima de la costa norte del país, al clima cálido. ¿Por qué? Porque es una técnica que combina tierra y combina elemento aislante, material aislante, celulosa. Recordemos que el bareque es una argamasa conformada por tierra mezclada con material vegetal, incluso con boñiga de vaca, y dispuesta sobre un armazón de cañizos, lo cual es un armazón aislante, es un armazón a base de celulosa. Tenemos pues que en esa masa material hay una gran componente de material aislante mezclado con un material que tiene una inercia térmica moderada, que es la tierra. Por tanto, es un material cuya inercia térmica no es alta, sino que es moderada. En el clima cálido del Valle del Cesar, que es un clima cálido seco, las temperaturas nocturnas descienden de forma importante, con lo cual en horas nocturnas se experimenta cierto disconfort, ya no por calor, ahora por frescor, por frío. De hecho, en esta región se habla del frío de la madrugada, ¿verdad? Algo parecido a lo que sucede en regiones europeas como Andalucía, sur de España, en temporadas veraniegas. Entonces, este material que se utiliza en la envolvente de estas viviendas ayuda a regular ese exceso de frescor en horas nocturnas, porque libera cierta cantidad de calor que ayuda a compensar ese disconfort. Observemos el techo de la vivienda. Es inclinado para descomponer la radiación, ¿verdad? Y observemos el material. Un material que no es la teja que posteriormente se implementó cuando el proceso de colonización se desarrolló en su máxima expresión, que fue la teja vitrificada, la teja de barro cocido, que sí es un material que almacena calor. Este, por el contrario, es completamente construido con un material aislante. Si pasamos en la misma región, si pasamos a un piso térmico más elevado, tenemos que hay una temperatura menor, ¿verdad? Este es un clima templado, pero que se encuentra en la zona de la región Caribe, ¿verdad? Y de allí su singularidad, porque tenemos muchísimos climas, muchísimos contrastes. Este es un asentamiento arhuaco, esta es la población de Nabucimaque, y aquí observamos una fotografía histórica de cómo se está construyendo una vivienda indígena, una vivienda arhuaca. Y observemos el armazón, ¿verdad?, en material aislante, y luego
su revestimiento en paja. Y aquí tenemos la misma técnica constructiva en Bahareque, ¿verdad? Solamente que aquí aumenta el espesor para generar mayor capacidad de almacenamiento de energía y poder mitigar las bajas temperaturas diurnas y también nocturnas. Esta es una vivienda del viejo Barranquilla. Esto es el barrio bajo. Observemos la inclinación de la cubierta, ¿cierto? Y observemos la configuración de su cerramiento. Pocas aberturas, ¿cierto? Y el material de cubierta, que es un hecho singular que se presentó en algunas ciudades de la región Caribe, como Barranquilla, donde no se implementó la teja de barro cocido, ¿no? Esta es una teja de cemento que no ha sido expuesta a altas temperaturas, con lo cual su microestructura no se encuentra fusionada por acción de la temperatura. Si observamos la microestructura de una teja de cemento, de mortero de cemento, podemos observar, si lo observamos al microscopio, podremos observar grandes oquedades, grandes espacios de aire, con lo cual esta cubierta tiende a recalentarse menos que una cubierta de barro cocido. Entonces, pasamos a esta vivienda en el barrio Simón Bolívar, donde desaparece por completo la inercia térmica en el cerramiento. Es decir, que esta tipología de vivienda en madera y cubierta ligera se replicó en muchísimas ciudades de la región Caribe, desde el Magdalena, pasando por Bolívar, llegando hasta los Montes de María, ¿verdad? Estas viviendas en madera fueron introducidas por las empresas bananeras y mineras en el boom de los años 40-50. En concreto, estas fueron un conjunto de aproximadamente 500 viviendas que se construyeron en el gobierno de Rojas Pinilla y que muchas de ellas sobreviven en el barrio Simón Bolívar al sur de Barranquilla. Observemos la configuración arquitectónica con su cubierta inclinada y la configuración constructiva. Un cerramiento completamente ligero, revestido con material naturalmente aislante, como lo es la madera, una transpirabilidad absoluta, una posibilidad de ventilación expresada de forma vehemente en esos cerramientos, en esas celosías practicadas a mediana y a gran altura, para luego generar ventilaciones cruzadas, movimientos convectivos de evacuación del aire caliente, efecto stack al interior, etc. Y la materialidad de esa cubierta, como ya decía, la teja de cemento, que es un material con baja inercia térmica, que evita la transmisión de toda esa energía que ingresa por cubierta y que en los climas de las latitudes bajas representa el 40% de la carga térmica del edificio bajo. Todo ello para ejemplificar que observando esas construcciones vernaculares, comprendiendo el territorio, nosotros podemos llegar a plantear soluciones a la medida de nuestras dificultades climáticas. Y esa es una de las reflexiones, yo diría que es el tronco a partir del cual se desprenden la gran mayoría de nuestras reflexiones aquí en la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Para materializar lo anterior, me gustaría presentarles estos proyectos de investigación en los que estamos trabajando, todos enfocados hacia la generación de un mejor bienestar, sobre todo térmico, al interior de las viviendas. En específico el tema del confort, involucrando las materialidades, involucrando el aprovechamiento de los factores naturales de los cuales disponemos de manera abundante en nuestra región, como lo es el caso del viento. Este es el laboratorio EDISOS, es un laboratorio de mediciones térmicas que tenemos en la Universidad del Norte. Es un laboratorio fundado en colaboración con dos divisiones, la división de Ingeniería Mecánica y la división de Arquitectura. En la actualidad lo codirijo con mi compañero Antonio Bula Silvera, con la asistencia del profesor Jonis Bustillo. En este laboratorio tenemos 6 módulos que consisten en 6 armazones metálicos que posteriormente y a demanda de nuestros colaboradores en proyectos de investigación o clientes forramos con diversos materiales o sistemas y sobre ellos hacemos un monitoreo o una medición para analizar cómo se comportan desde un punto de vista térmico. El objetivo del laboratorio es
medir cómo se comportan los materiales que usamos actualmente como envolvente en nuestros edificios en la región Caribe, y pretendemos con ello reformular los que no son asertivos y en un periodo ulterior del laboratorio llegar a formular materiales nuevos, completamente adaptados al difícil clima de la región Caribe. Para ello, nosotros usamos un estándar de 20 y tantos sensores dispuestos en todos los paramentos verticales y horizontales de esos módulos. Estos sensores recogen la información que luego va a una central de datos donde posteriormente esos datos son almacenados, procesados y a partir de los cuales sacamos nuestros resultados. Cada estudio debe cumplir como mínimo un año, un ciclo anual completo para experimentar las diferentes etapas climáticas que tenemos en nuestra región. Ese es el proyecto Casa Fresca, es un magnífico proyecto. Este proyecto mide el comportamiento térmico de un material, la fibra mineral de vidrio, para ser utilizada como componente de la envolvente en las viviendas de interés social, con el objetivo de convertir esa vivienda en una vivienda con un bienestar absoluto y con un confort lo mayor posible en cuanto a horas que se pueda en nuestras difíciles condiciones. Aquí tenemos los 3 módulos que han sido instrumentados. Esos 3 módulos miden el flujo de calor que atraviesa por las paredes y que luego ingresa al interior para observar de qué manera colabora de mejor forma este material, la fibra mineral de vidrio, en paredes y en techo de la construcción. El proyecto es abanderado por Pierre Alain Gillet, quien es el gerente global de innovación, de investigación, innovación y desarrollo de la empresa Saint-Gobain. Pierre Alain Gillet está convencido, y de hecho el segmento científico de Saint-Gobain, cabe decir que es uno de los 4 fabricantes de productos para la construcción más importantes del mundo. Tiene una antigüedad de 350 años y tiene presencia en más de 50 países. Saint-Gobain, líder en fabricación de materiales aislantes para la construcción y otros muchos más materiales, están convencidos de que el futuro del aislamiento está en el clima cálido, porque evidentemente todo el planeta se está calentando. Entonces hay que investigar y hay que trabajar de la mano con las universidades, de la mano con el sector académico para producir resultados en otra dirección a la tradicional. El proyecto Casa Fresca parte de unas simulaciones realizadas por la compañía Saint-Gobain, en específico sobre viviendas en ámbitos climáticos de Bogotá y la región litoral Caribe, en específico Cartagena de Indias. En esas simulaciones se obtuvieron unos resultados que obviamente merecían ser comprobados in situ, y para ello hemos aunado esfuerzos para generar este proyecto que lo que pretende es comprobar esos resultados, los cuales arrojan efectivamente que la cubierta es el elemento constructivo más importante y que requiere un especial tratamiento bajo cualquier condición, sobre todo en el clima cálido. Aquí tenemos los gráficos de resultados de esas simulaciones, donde podemos ver que implementando aislamiento en paredes y en cubierta, donde se observan resultados más contundentes es cuando se aísla la cubierta, ¿verdad? Si de confort se trata, es la solución que mejores prestaciones ofrece, y si de eficiencia energética se trata, evidentemente aislando paredes y techo es cuando se obtienen mayores ahorros, pero la diferencia es muy poca con respecto a la solución que solamente implementa aislamiento en cubierta. Es decir, el aislamiento en la cubierta en nuestro clima es una práctica que debería ser imprescindible, por lo que ya hemos comentado en líneas anteriores. En este proyecto podemos observar, tenemos un módulo sin aislamiento térmico, tenemos un prototipo, un segundo módulo con aislamiento en cubierta, específicamente en cielo falso con cámara, y un prototipo y un tercer prototipo con aislamiento en paredes y en cubierta.
Estos módulos son instrumentados, ¿verdad? En los primeros módulos, en el primer módulo tenemos un conjunto de 20 y tantos sensores, en el segundo módulo 47, y en el último módulo, que es este, que estamos observando, tenemos un conjunto de 89 sensores. 89 sensores que miden temperatura en superficie, temperatura, humedad relativa ambiente interior, temperatura de globo negro interior, tenemos sensorizados todas las interfaces entre todas las capas del conjunto. Es un proyecto interesante y cuyos resultados parciales apuntan a la ratificación de los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas por la empresa Saint-Gobain. En 5 meses tendremos resultados definitivos y haremos su socialización mediante una ficha técnica o folleto que será divulgado entre todos los actores del gremio. Este es un proyecto bien interesante que surge de la sección de pregrado de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad del Norte. En específico es un proyecto realizado por el estudiante Omar Barbosa bajo nuestra tutoría, y que consiste, o con el trabajo específico en la asignatura consistía en indagar cuáles eran las claves en el territorio de origen de cada estudiante. Es decir, ir a buscar qué singularidades hay en esa población, en ese territorio, que luego pueda servir para desarrollar una investigación que nos lleve a encontrar, a un hallazgo, para intentar convertirlo en trabajo de investigación y que pueda aportar a nuestros sistemas constructivos. El estudiante Omar encontró que en su población, San Onofre de Torobe, existe un conjunto de 105 viviendas construidas en madera, lo que los lugareños llaman casas de tabla, casa de tabla. Y este conjunto de 35 viviendas tiene 105 años de antigüedad. No han sucumbido a los embates de los elementos. Han soportado la acción drástica y degradante del sol, la radiación solar, de las plagas y de la humedad del ambiente. ¿Pero por qué? Fue la pregunta que se hizo Omar y que trajo al aula y que nos sirvió como motor para iniciar una búsqueda. ¿Qué ha permitido que este conjunto de 35 viviendas permanezcan impolutas 105 años? Siendo la madera un material tan frágil en nuestro medio, por cuanto tenemos unos valores de radiación impresionantemente altos, que es el principal enemigo de este material. La respuesta comenzó a vislumbrarse a medida que se avanzaba en la investigación. Omar hizo un recuento de estas viviendas, las sacó del olvido, hizo un inventario dibujando minuciosamente unidad por unidad y encontrándose con los testimonios de las personas que habitan estas viviendas. Realizó unas mediciones de valores de temperatura, de valores de radiación, y encontró que el nivel de confort, que el nivel de bienestar en estas viviendas es impresionantemente alto. En contraste con las viviendas de construcción tradicional. Evidentemente, la madera es un material que no tiene inercia térmica, que es un material aislante. Por tanto, restituye muy poca cantidad o casi que ninguna cantidad de calor al interior. Las cubiertas inclinadas, descomponiendo la radiación y generando movimientos convectivos de aire, ayudan evidentemente a la disipación de los altos valores de temperatura y de humedad relativa del ambiente. En el camino, indagando acerca de esas materialidades tan interesantes, de ese no sucumbir del material frente a la acción destructora del sol, se encontró con fórmulas que yacen en el saber popular. Mezclas de base acuosa, imprimaciones de base acuosa mezcladas con cola de madera y con detergentes domésticos aplicados con una periodicidad y de cierta forma han llevado a que el material se preserve durante más de 100 años. Entonces, a partir de aquí nos ponemos en la tarea de hacer un trabajo de reconstrucción, de reingeniería, haciendo pruebas acerca de estas imprimaciones aplicadas al material, con el objetivo de reformularlas, hacer un prototipo, testearlas, observar su comportamiento y
posteriormente realizar un trabajo de reintroducción al catálogo de productos para la construcción, sobre todo de envolventes, en nuestro medio. Esto, evidentemente, utilizando nuestro laboratorio de mediciones térmicas. El proyecto alcanzó su primera fase, la fase de formulación y la fase de generación de una metodología de trabajo para la segunda y tercera fase. Pues bien, el proyecto finalizó. Omar ganó el concurso interno de jóvenes investigadores de la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad del Norte con este proyecto. Fue el mejor proyecto del año 2018. Y el año siguiente, al inicio, la emisora de la universidad hizo un programa documental acerca de este proyecto, por cuanto fue ganador de un concurso. Tal. Este documental fue enviado al Premio Nacional de Periodismo Camacol 2019 y ganó el primer premio en la modalidad documental de radio. Entonces, es un estímulo y un premio para jóvenes investigadores como Omar Barbosa, que desde la etapa de pregrado se han interesado por conocer las claves del territorio, por adaptar la vivienda al difícil clima de la región Caribe, esa adaptación territorial, ¿verdad? Ese conocer y entender las claves para formular viviendas mucho más asertivas. Evidentemente, Omar va a continuar este proyecto de la mano nuestra, ¿verdad? Para luego llevar este proyecto a nuestro laboratorio, llevarlo a nuestro programa de maestría, que entrará en circulación en el año 2021. Será una de las primeras, de los primeros programas de maestría en diseño sostenible adaptado al territorio caribe que tendremos en la zona de la costa norte de Colombia. Por último, quisiera mostrarles este proyecto que hemos realizado la profesora Johanna Ebrahim, también profesora catedrática de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad del Norte. Y es un proyecto de viviendas ubicado en el tradicional sector del barrio El Recreo de Barranquilla. Es un proyecto que ha sido un proyecto exitoso, ha sido modelado con las herramientas de análisis medioambiental y ha sido prácticamente modelado a partir de las evidencias en cuanto al aprovechamiento de los vientos, en cuanto a el aspecto de la radiación solar, la protección que un edificio residencial debe garantizar frente al aspecto de la radiación, elemento importante en nuestra zona. Y a partir de aquí ha aplicado diversos principios físicos supremamente necesarios para combatir los efectos de nuestros elementos. El efecto stack, efecto chimenea, el núcleo central agujereado para evacuar el aire caliente de las viviendas, la ventilación cruzada en las estancias principales de la vivienda, la aproximación de los volúmenes en yuxtaposición a un alejamiento de las masas para provocar sombras arrojadas de forma vehemente sobre paramentos horizontales y sobre otros edificios, etc. Es un edificio que utilizamos como laboratorio experimental con nuestros estudiantes, tanto en la fase de construcción como en la fase de utilización, realizando mediciones con aparatos portátiles in situ, para de esta manera contrastar lo que en la teoría se dice y se expone con lo que se materializa y se puede comprobar. Pues esa es, dijéramos, un resumen de nuestra visión, la que hemos venido desarrollando desde nuestra joven escuela, que escasamente supera los 8 años, pero que ya se posiciona en el 5º lugar del ranking nacional entre las escuelas de arquitectura del país. Muchísimas gracias.